¿Sabes qué es la diabetes gestacional? ¿Has oído hablar de la prueba de O'Sullivan? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Paula Lavandeira Fernández, comadrona, sobre la diabetes gestacional. Soy Paula Ripoll, de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Por favor, si te gusta el podcast, da una reseña, me ayuda mucho a que llegue a más familias. Y antes de empezar con esta entrevista maravillosa con Paula Lavandeira, os quería informar de los próximos cursos grupales de hipnoparto, pues he cambiado la fecha de mayo porque inicialmente la puse en el Día de la Madre y no podemos hacer un curso el Día de la Madre cuando estás embarazada y tienes que gozar de este día. Así que el próximo curso es el 18 y 19 de mayo. El siguiente es en julio, el 13 y 14 de julio. Y el último que tengo previsto por ahora es en octubre, 19 y 20 de octubre. Recomiendo hacer el curso entre la semana 20 y 30, pero tengo mujeres que lo hacen antes y otras que lo hacen después y les va fenomenal. Pero si tienes la opción, pues que te encaje en esta semana sería perfecto. Es también para vuestra pareja, pues es súper importante que ellos o ellas también vengan súper preparados al parto y que sepan qué hacer, cómo ayudaros, entender cuáles son vuestras preferencias, poder tener una conversación con el personal sanitario y saber vuestros deseos. Al final esto no solo os beneficia a vosotras, sino que a ellos también. Así que si quieres reservar tu plaza, son plazas limitadas, hago grupos bastante pequeñitos para que haya interacción, para que podáis hacer preguntas. Así que si te apetece, reserva tu plaza, puedes ir a nuestra web mybabymybirth.com o puedes mandarme un mensaje por Instagram o a mi email y yo te contesto y te doy la información. Y si eres de Barcelona o Cataluña y vas a estar el día 23 de abril por la zona, pásate a verme, estaré en LACTAP Barcelona firmando mi libro Dar a luz con hipnoparto a las 12 del mediodía, de 12 a 1. Así que si vienes puedes comprar el libro, te lo voy a firmar o puedes traértelo si ya lo tienes, te lo voy a firmar. Me encantará verte, saludarte y vamos, que me hace un montón de ilusión estar allí este día, que es un día muy especial en las tierras catalanas, ¿no? Y como autora. Así que espero verte. Pues venga, por esta charla donde vamos a aprender mucho. Bienvenidas al episodio número 53 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Esta semana tenemos con nosotras a Paula Lavandeira y en Instagram la podéis encontrar como @diabetesembarazo. Hola Paula, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Un placer. Sí, no, yo tenía muchas ganas de tenerte, ya te lo había dicho, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que quería hablar de este tema y no acabo de encontrar a la persona y di con tu cuenta de Instagram y vamos, la persona ideal para hablar sobre el tema. Paula es matrona con más de 17 años de experiencia, estudió en Londres, del Reino Unido y ha trabajado en prestigiosos hospitales universitarios de Londres y coordina el departamento de diabetes en maternidad en un hospital de Guildford. Desde 2017, fundadora de Nurtured Munching Limited, un espacio dedicado a acompañar a mujeres con diabetes en el embarazo y a sus familias. Además, Paula tiene un curso online sobre el tema y está escribiendo un libro sobre el tema que, vamos, creo que será súper necesario. Bueno, Paula y oyentas, ¿no? Un poco a modo de introducción, para mí era importante abarcar este tema porque cada vez me encuentro con más mujeres que se les diagnostica diabetes gestacional, ¿no? Más mujeres que no se les explica las opciones que tienen, ¿no? Se les dice, se les marca y quizá hasta el parto que van a tener, ¿no? Y entonces se quedan un poco sin herramientas. Y para mí, bueno, una de mi misión un poco con este podcast y con todo el trabajo que hago es al final que las mujeres estén informadas y que tengan opciones que puedan decidir, ¿no? Que al final sean ellas las que puedan decidir con la información que se les presta y con la opinión del personal sanitario, ¿no? Pero siempre hay opciones.
Finalmente, esta entrevista la hemos dividido en 2 episodios para que fuera más fácil de digerir. En el primero vamos a hablar más de qué es la diabetes gestacional, cómo se diagnostica, un poco la evidencia detrás de las diferentes opciones, ¿no? Porque sabemos que en algunos países se hace un cribado universal, en otros por factores de riesgo. Entonces también qué alternativas existen a estas pruebas y un poco el impacto que puede tener en el embarazo y en el bebé. En el siguiente episodio vamos a acabar de entender estos riesgos y efectos que puede tener en mamá y bebé. Vamos a ver los riesgos de si no se controla la diabetes y también vamos a ver un poco de cómo controlarla, ¿no? ¿Qué opciones tengo? Pues Paula, si te parece, para empezar un poco desde la base, ¿no? Y que las oyentes también que nos escuchan puedan entender mejor por qué surge la diabetes. Entonces explícanos cómo funciona la glucosa en sangre y la insulina en un embarazo saludable. Pues el embarazo en sí ya es un proceso de muchos cambios, ¿vale? Estamos creando vida desde una célula pequeñita, hay muchos cambios y uno de ellos afecta a los niveles de glucosa en sangre. En una persona, llamamos normal, ¿no? Lo que considera alguien normal, un embarazo de bajo riesgo, un embarazo que va eventualmente normal, siempre va a haber una resistencia a la insulina porque es causado por las hormonas de la placenta, que no son muy amigas. Entonces, están creando ese esfuerzo que tiene que hacer el páncreas para mantener unos niveles normales de glucosa. Entonces, cuando nosotros comemos, o sea, el proceso normal es, empiezas a comer, empiezas a salivar, el cerebro recibe digamos, la señal, le dice, ahí, capitán, vamos a comer. Entonces dice, llama por teléfono y le dice, oiga, páncreas, empiece usted a producir, que empieza el proceso de digestión. Yo soy muy gráfica explicando estas cosas, pero es para que la gente lo entienda. Entonces, cuando el páncreas ve que se empieza a hacer esa digestión, ¿vale? Empieza a liberar esa insulina. ¿Qué pasa? Que las hormonas placentarias muchas veces bloquean ese paso de insulina. Entonces no llega, o sea, el páncreas, que es una persona normal, sana, sí que tiene esa cantidad necesaria de insulina, pero si las hormonas lo bloquean, tiene que producir más. Entonces, durante el embarazo conseguimos, sobre todo durante la semana 24 hasta la 32, crear casi el doble de nivel de insulina que produciría si no estás embarazada, para mantener esos niveles en estado normal, ¿vale? Vale. Necesitamos hidratos de carbono, necesitamos nutrientes, ¿vale? Hay gente que igual come menos hidratos de carbono, son otros tipos de hidratos de carbono, pueden venir solo de la fruta, de las verduras, de las legumbres, y no comen hidratos más procesados, como puede ser el arroz, el pan, la pasta, ¿no? Pero todos, de alguna manera, sí que tenemos alguna cantidad de hidratos de carbono. Entonces, cuando eso sucede, la función de la insulina es atrapar esos hidratos de carbono y transformarlos en energía que llega a las células, a los órganos. Si no tenemos eso, ¿qué pasa? Se queda en la sangre. Entonces, las personas están más cansadas, no funcionamos bien. Eso es como sería en un estado normal. Sí, muy bien explicado. Entonces, ¿qué es? Bueno, si quieres explicar qué es la diabetes, o ya directamente vamos a la diabetes gestacional, como tú veas. Entonces, la diabetes gestacional se explica como una hiperglucemia, o sea, los niveles elevados de azúcar en sangre que se detectan por primera vez o durante el embarazo. Y esa definición lleva más de 25 años, o sea, es lo que utilizan. Vale. Y ahí empieza la trama y el tema de la diabetes gestacional. Sí. Por eso se llama diabetes gestacional. Solo ocurre durante el embarazo. Vale. Principalmente se desarrolla al final del segundo y principio del tercer trimestre, entre la semana 24 y la 32, que es cuando más resistencia a la insulina hay. Que es cuando la placenta... Claro. Deja ir de estas hormonas, ¿no? Exacto, porque es donde existe la mayor producción de estas hormonas, la hormona que genera la leche que vamos a tener. El cuerpo no sabe si somos mamíferos, el cuerpo no sabe si vas a dar biberón, teta, lo que sea. No. El cuerpo produce lo que va a necesitar ese bebé. Entonces, una de esas hormonas es la causante de la resistencia a la insulina. La otra es el factor de crecimiento. Estamos creciendo un bebé, entonces eso va a afectar también. Y hay unas pocas más ahí, la prolactina, todas estas que afectan. Tenemos que llegar a un acuerdo, es decir, el cuerpo tiene que encontrar el equilibrio porque no podemos prescindir. Sin esas hormonas no se desarrolla el bebé. O sea, hay que llegar a un acuerdo y decir, bueno, no es un problema mío, es un desequilibrio aquí que pasa, ¿no? Claro, cómo lo gestionamos, ¿no? Exacto.
Y entonces, ¿cómo se diagnostica la diabetes gestacional? Porque sé que hay un cribado universal o un Ujú. cribado por factor de riesgo, ¿no? Depende de dónde vivas, te hacen Sí, una cosa o la otra. Entonces, explícanos un poco. yo lo llamo el código o sea, la lotería del código postal. Dependiendo en qué Sí, país estés, dependiendo dentro de ese país en qué zona vivas, pues te ofrecen, y digo ofrecen porque te lo deben de ofrecer, no imponer, sí. un tipo de test, ¿no? Ujú. No existe, a día de hoy, después de muchísimos años de investigación, no existe un estudio de investigación, algo que haya demostrado que un test es mejor que otro. Y esto está influido por muchos factores. Entonces, básicamente tenemos como cribado el cribado universal, donde se lo ofrecemos a todas las mujeres que estén Ujú. embarazadas, o nos basamos en factores de riesgo, que eso es, por ejemplo, lo que sigue la mayoría de los países europeos, incluida Inglaterra, normalmente sigue el cribado basado en factores de riesgo. Sí. No existe uno que diga que es mejor que otro. ¿Y por qué? Porque al final lo sentimos mucho, somos todos humanos, todo depende de la economía. Va a Mm, depender también de factores como qué tipo de población tenemos. Si es una población donde, pues, por ejemplo, tiene sentido que se ofrezca a todo el mundo de forma universal, si eres uno de esos países donde la tasa y la incidencia de diabetes es más alta. Por ejemplo, si mm, en países como India, ¿vale? Latinoamérica, donde es más probable que te toque, que lo desarrolles, pues tiene mejor sentido el dárselo a todo el mundo, pero es que no todos los países pueden hacer este tipo de cribado universal. claro. Entonces, según lo que dices, básicamente, un país u otro escoge hacer cribado universal Uh -huh. o por factor de riesgo Sí. con una evidencia baja o por opiniones o por recursos, ¿no? O sea, que no es porque haya Sí. una evidencia buena y digas, no, esto es lo mejor. Es que hace falta más. Por ejemplo, lo bueno que ha tenido estar en pandemia con el COVID es que ha dado lugar a muchos más estudios. Y Mm, se hizo un estudio bastante reciente, creo que salió a la luz el primer trimestre del año pasado, el 2023, que se hizo en Australia, donde estuvieron viendo cómo se podría, o sea, qué beneficios había entre el cribado basado en factores de riesgo y el cribado universal, hacérselo a todas las mujeres. En su población, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que no se puede extrapolar al resto del mm, mundo porque hay estos factores, es que en su población en concreto no merecía la pena hacer el cribado universal porque para pillar a esa persona, diagnosticar a esa persona que podíamos perder basado solo ujú. en factores de riesgo que pudiéramos haber perdido, tenían que hacer el cribado a 800 mujeres, Imagínate. ¿sabes? Entonces, yo que he trabajado en Londres, en varios hospitales, estamos hablando de 5 paradas en metro, se ofrece un cribado distinto u otro. Se ofrece el cribado universal. ¿Por qué? Porque es una población donde hay mucha gente que es dentro de esa categoría, de esa Mm, nacionalidad, de esa etnicidad de alto riesgo para este tipo de sí, situación, ¿no? Con la diabetes. Mientras que en otro hospital, por ejemplo, en el que estoy yo ahora mismo, solo se ofrece basado en el factor de riesgo. Y en parte es pues por vale. los recursos que tenemos. Porque Sí, es sí, que sí. es imposible para este hospital poder Sí, ofrecer un sí. cribado total. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno se basa en ofrecérselo a las mujeres desde el principio, en el primer trimestre se ofrece un cribado, simplemente hacer una prueba, que son como 50 gramos de azúcar. Si lo pasas bien, vamos al siguiente trimestre, o se ofrecen uno en cada trimestre. Mientras que el de riesgo es basado principalmente centrado en esa época de esa gestación de más riesgo, entre la semana 24 y la 32, donde se Mm, ofrece que normalmente es basado de una sola vez. Es decir, se sí, ofrece una prueba, lo que llamamos los Sullivan, que son 75 gramos de azúcar, y se hace la prueba en ayunas y se esperan 2 horas. O sea, solo hacen 2 test. Mientras que en el vale. otro, si el cribado de 50 gramos sale alterado, te mandan a hacer lo que en España conocemos como la prueba larga. Se te dan 100 gramos de azúcar. Eso es mucho. Es Pero bueno, mucho. 100 gramos de azúcar, cuando has estado en ayunas durante al mínimo 8 horas, y eso hay que tenerlo en cuenta, 8 horas de ayunas, y se hace la prueba, dura 3 horas, porque te lo hacen en ayunas
te tomas el zumito ese o lo que sea, el líquido ese lleno de azúcar, te hacen la prueba de azúcar, te sacan sangre a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Lo que quieren ver es si tu cuerpo en reposo es capaz de eliminar toda esa cantidad de azúcar y mantener los niveles normales de glucosa. En ese caso, con que haya 2 niveles alterados, ya te diagnostican con diabetes. Si hay solo uno, es lo que estamos en esa área gris que dicen, tengo intolerancia a los hidratos de carbono. Bueno, habría que ver. Y a veces puede ser que se diagnostique que es una diabetes gestacional, pero que en realidad es una diabetes tipo 1 o tipo 2. Sí, puede pasar y es una sorpresa y nos ha pasado en mi trabajo hace poco. Es más común que detectar, por ejemplo, si alguien ha tenido diabetes anteriormente, es muy probable que en sucesivos embarazos, si no se ha cuidado bien en ese tiempo entre embarazos, que desarrolle diabetes tipo 2 y lo podemos detectar. Cuando los niveles de azúcar a basal, en ayunas, son muy elevados, ¿vale? O da un resultado bastante alto comparable a lo que diagnosticamos con diabetes tipo 2, tenemos que mirarlo. Sí que es posible. Vale. Con tipo 1... ¿Sabes qué es la diferencia entre gestacional y...? Hacemos test adicionales, hacemos pruebas adicionales. Algo que estamos estudiando ahora que la gente no conoce es lo que llamamos la diabetes MODY. Es como un intermedio entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Para que la gente lo entienda, diabetes tipo 1 aparece siempre en edad temprana y es porque el páncreas, lo que son las células beta, células que pertenecen dentro del páncreas, que son las que generan la insulina, están alteradas, no funcionan, a veces están dormidas. Se suele detectar la diabetes tipo 1 en edad infantil, bastante pronto, pero hay personas que pueden pasar desapercibidas de alguna manera, lo llevan bien y se detectan luego más adelante en edad adulta temprana, digamos, ¿no? Adolescentes. Sí. La diabetes tipo 2 es más común en edad avanzada, es decir, cuando nos vamos haciendo más mayores, lo que pasa es que el páncreas ya no produce la cantidad de insulina necesaria para mantener esos niveles normales. Algo ahí ya no va funcionando. Y eso es el problema que tenemos a nivel global, que cada vez tenemos más, millones y millones. Claro. La OMS dice que hay más de 536 millones de personas con diabetes en el mundo y va en aumento, o sea, es mucho, ¿vale? Wow. Entonces la MODY, que es la que está diagnosticada, digamos, a edad temprana, también está entre medio, es la que llama la diabetes tipo 1.5, porque está ahí. Es a nivel genético, ¿vale? Son unas modificaciones a nivel genético y se puede detectar durante el embarazo. Muchas mujeres, o sea, solo es un 2%, pero hay mujeres diagnosticadas de forma incorrecta con diabetes gestacional cuando lo que tienen es una MODY. Entonces eso es interesante. Y es interesante y importante saberlo, ¿no? Porque se debería tratar diferente. Se trata diferente, sí. Se puede hacer unas pruebas genéticas para valorarlo. Y estas mujeres lo que tienen es que tienen un nivel de insulina que para ellas es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando están embarazadas detectamos, qué alto, queremos bajarlo, lo que estamos haciéndoles es hipoglucemias. Dependiendo del tipo de gen que está alterado, puede tener repercusiones en el bebé o no. Entonces es muy importante saberlo porque pueden estar muy a alto riesgo. No es muy común, no es de los casos más comunes, pero ahora ya sabemos más. Está. Vale. Bueno, se va investigando, se va aprendiendo, ¿no? También. Claro. Y entonces, si volvemos has hablado de las pruebas que se hacen en el embarazo, pero como has dicho, son opciones, se debería sugerir, no es obligatorio hacerlas. Entonces, si alguien dice, una mamá dice, no la quiero hacer, me niego, ¿qué opciones tienen? Yo lo primero que diría es, coge toda la información, entérate bien de si tienes factores de riesgos, cuál es tu situación personal. ¿Por qué? Porque yo soy muy partidaria de que las mujeres tengan información y tomen sus decisiones. El problema está cuando es una información sesgada, cuando no le damos toda la información y simplemente es el hecho de, no me apetece tomar la cantidad de azúcar, ¿no? Los riesgos mayores pasan cuando durante el embarazo tienes una diabetes gestacional que no ha sido diagnosticada o tratada, ¿sabes? O manejada, con lo cual los riesgos son mucho mayor. Entonces yo siempre digo, bueno, tómatelo con una pizquita de sal, como decimos los ingleses, ¿no? Y asegúrate de que, bueno, consideras que no la necesitas, ¿vale?
¿Qué opciones? Bueno, pues durante la pandemia se utilizó mucho en el primer trimestre el hacer el cribado con la glicosilada. ¿Vale? Es una prueba de sangre, sin más, no tienes que estar en ayunas. Lo que hace esto es parte de la hemoglobina, ¿vale? Una de las células partes de la hemoglobina, que es como yo la que llamo, que es la que atrae todo el azúcar, se le queda pegada al azúcar. Entonces, sabiendo los niveles que tiene esa célula, esa parte de la hemoglobina en concreto, podemos decirte los niveles de azúcar, la media de niveles de azúcar que has tenido en los últimos 2 a 3 meses. Vale. ¿Qué pasa? Que sí que es un buen predictor de que puedas desarrollarla, pero no es el mejor diagnóstico. ¿Por qué? Porque siendo hemoglobina, si el paciente, la mujer, tiene problemas ya o condiciones específicas con la hemoglobina, como puede ser talasemia, sickle cell, todas estas cosas que son anómalas de la hemoglobina, pues puede afectar. Si la mujer ya está anémica, es decir, tiene niveles bajos de hemoglobina, ya no tenemos la cantidad suficiente ahí para analizarlo propiamente. Esto también hay que mirarlo con cuidado. Pero sí que es interesante, es bastante segura en el primer trimestre. No lo recomendamos en el segundo y tercer trimestre. Pero de no hacer nada, dentro de lo que cabe, podría ser una buena opción. Y por último, también puedes ofrecer el uso de glucómetro, el monitoreo de glucómetro en casa. ¿Qué pasa? No está considerado un diagnóstico y hay que saber hacerlo bien. Yo estoy en una fase en la que son muchas las mujeres que están pidiendo eso en vez de la prueba de O'Sullivan, pero tenemos que hablar porque es que hay que hacerlo durante una semana, hay que pincharse 4 veces al día, hay que saber hacerlo bien. No hay que cambiar la dieta porque si no estamos haciendo trampa para ver cómo afecta y puede haber otros factores que afecten. Lo mismo que puede pasar que alguien tenga una prueba de O'Sullivan o de curva larga que dé normal, pero estamos viendo ciertos factores que están pasando en el embarazo que nos hacen sospechar. Y entonces es cuando podemos ofrecer también la prueba de glucómetros. El tema con la diabetes es que hay que hacer un cuidado personalizado. Si metemos a todo el mundo en el mismo bote, estamos perdiendo mucho y no es justo. Y no es justo. Tenemos madres que pueden dar un falso positivo, porque si en su vida han comido azúcar, si llevan una dieta más o menos sana, estas dietas ahora más... No lo llamo dieta porque tampoco me gusta, o sea, que comen de una manera distinta, que es menos procesado, que es todo más natural, que quizás reducen bastante pues eso, el arroz, la pasta, carbohidratos, porque llevan lo que llamamos una dieta más antiinflamatoria y tal. ¿Qué pasa? Que cuando se ponen a comer... le dan este azúcar, el cuerpo se vuelve loco. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a producir la cantidad de insulina que está acostumbrado y que necesitas. El páncreas sano solo genera la insulina que tú necesitas en ese momento para que tú no bajes y tengas hipoglucemias luego. Entonces, hay algunas que, claro, el cuerpo se vuelve loco y dice, pues no sé qué hacer, no llega la insulina a tiempo y da un falso positivo. Entonces, hay que explicarlo también. Claro, qué interesante, ¿no? Al final tener eso, que al final es lo que queremos, ¿no? Una atención personalizada a la mujer que no siempre se tiene, pero que, bueno, se debería, ¿no? Y al menos teniéndola, si has oído un poco este episodio, este podcast, pues igual después, al menos puedes hacer más preguntas e indagar un poquito. Entonces esto, algo que me interesa bastante, ¿no? Que como muchas cosas en el embarazo, el parto, pero ¿qué porcentaje de mujeres se diagnostican como diabetes gestacional hoy en día? En el mundo, uno de cada seis embarazos desarrolla diabetes gestacional. En el mundo, ¿vale? 1 de cada 6. 1 de cada 6. Sí. En España es un 9%, va en aumento. Un 9% de las mujeres tendrán. Y en Inglaterra, ahora mismo, el último censo que se hizo, un embarazo de cada 20, o sea, un 5% más o menos, tiene diabetes gestacional. O sea, en España más. Más. Has dicho 9% en España. Me sorprende. Ahora yo pensaba que igual en el Reino Unido... Tenemos mucha variedad de tal, y tenemos una población mayor. Sí, yo creo que la población que hay solamente en Londres equivale a media España ya, solo en esa ciudad. O sea, también tenemos que ver qué porcentaje. Por ejemplo, si estamos hablando de Latinoamérica, Chile y México son de los países con el mayor
índice o tasa de diabetes gestacional, porque han Wow. cambiado su dieta, Sí, sí, sí. Oh, qué que es interesante. sorprendente. Y este porcentaje va en aumento, has dicho. Entonces, Sí. ¿cómo? También algo que me interesaba, ¿no? Los parámetros, que a veces Mm, cambian los parámetros, ¿no? Ya tanto diabetes gestacional que estamos hablando ahora, en otras áreas cuando hablamos del parto cambian, ¿no? mm. También las guías, no sé qué, y a veces no sabemos exactamente el porqué. Pues explícanos cómo han cambiado estos parámetros. Pues porque no hay un consenso universal y internacional. No existe, porque hemos dicho que no existe el tratamiento de oro, ¿no? No existe el mejor. Como depende de tantas cosas, la prevalencia de diabetes gestacional varía de un 1% a un 30%. Es mucho. ¿Por qué? Porque va Wow. a depender del método de diagnóstico que hagamos, qué cribado hacemos, ¿sabes? Nos estamos Sí. saltando a gente, los estamos detectando al final del embarazo. ¿Es realmente una diabetes gestacional o estamos hablando de, bueno, intolerancia, ¿no? De que estamos comiendo demasiado y Sí, sea lo que sea, nos va a dar igual. sí, ¿Vale? sí. Entonces todo eso varía. Va a depender es exactamente lo mismo que el cribado, los niveles que den, va a depender de quién te cuide, del equipo médico, de qué guías están llevando, las guías locales, las guías que siguen las guías de las NICE Guidelines o siguen las guías yo qué sé, de la Asociación Americana, por ejemplo. Mismamente un ejemplo, aquí en Inglaterra es una locura, o sea, en Reino Unido. Los parámetros para Mm, Escocia son mucho más altos que los de Irlanda, muchos más altos que los de Inglaterra. O sea, una mujer tiene el primer hijo en Inglaterra, e igual no ha dado, o sea, sus parámetros son normales, se marcha a Escocia y ya le dan los niveles altos, ya le dicen que tiene diabetes. ¿Vale? O claro. sea, hay tanto desconcierto en eso y eso confunde mucho a las mujeres. Claro, y creo que es un poco lo que has dicho antes, que al final sí que a lo mejor hay una parte o sea, la razón por la que son diferentes es Mm, porque hay una población diferente, pero sí, igual tú vives allí y tú no eres dentro de esa población, ¿no? O sea, que los sí, parámetros que están aplicando en realidad no son los mejores para ti. Entonces es sí, como, sí. eh, Yo siempre digo, prueba, o sea, mira a ver de qué opciones te dan, qué puedes hacer, qué servicios hay, y siempre mira que sea lo más saludable y que sea lo mejor para ti y para tu bebé, porque mm, siempre ponerte a riesgo de no hacerte el cribado, de no saber si tienes o no, lo puedes detectar más tarde, pero a veces las complicaciones, los problemas vienen cuando no se sabe que se tiene diabetes. ujú, El manejo luego ya va a depender más de ti que de nadie, ¿sabes? sí, Pero en este principio es hacer preguntas, es saber, ¿no? ¿Qué opciones dentro de los test que ofrecemos, cuál te va a ti mejor? ¿Cómo te puedes preparar para el test? mm, O sea, yo ahora mismo esta mañana acabo de hacer una consulta con una mujer que quería prepararse porque le habían dado una dieta para prepararse y dice, yo no puedo comer esto si es que nunca he comido esto. Digo, bueno, pues vamos a centrarnos qué puedes hacer para que no des un falso positivo, sin ujú, que te pongas mala 3 días antes de hacer la prueba. O sea, hay que claro, ser realistas, hay que mirar, volvemos a lo mismo a cada caso. ¿Qué pasa? Que en el 2008 se hizo un estudio, uno de los más grandes que ha habido, se intentó hacer de forma, es cuando se hacen estudios de investigación, tienen que ser de calidad, tienen que ser randomizados, donde tengas un estudio control, un estudio de intervención, donde se intente, que es en lo que fallan muchos, que sea un grupo heterogéneo, donde puedas incluir al mm, mayor variado número de personas, donde pues bueno, en este caso son embarazadas, pero en otros grupos la mayoría de los estudios de investigación se hacen en hombres. Las mujeres no contamos. Eso da para otro tema, pero bueno. sí, otro episodio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Este fue uno de los que más, digamos, mm, homogéneo, heterogéneo se hizo, donde se incluía mayor cantidad de etnicidades, ¿sabes?, de distintas edades. Y lo que intentaban es encontrar cuáles eran los resultados de riesgos, o sea, en los embarazos, ¿no? Que en mujeres que hayan tenido hiperglucemia, Mm, niveles altos de azúcar, lo que llaman el APO. Entonces, los principales, o sea, dentro de eso tenían los principales resultados que querían encontrar, que eran niveles de cesáreas, si los bebés habían nacido muy grandes, si, si los niveles, dónde estaba esa relación y intentar encontrar la relación lineal entre niveles de azúcar
y sí, bebé grande o distocia de hombros o cesárea. ¿Qué pasa? Que muchas de esas cosas no es blanco-negro. O no, sea, ya hablaremos en este podcast más sobre el sí. tamaño del bebé y esas cosas. O sea, es que es difícil. Sí que encontraron en eso que cuanto mayor es el nivel de azúcar en sangre, cuanto más alto el nivel de la madre, más riesgos para el bebé, más complicaciones nacía el bebé. Pero lo que es difícil es encontrar cuál es el punto medio. Entonces, ¿qué Mm, pasó? Una cosa es, digamos, los niveles que te ponen como máximo para pasar el test de sí. O'Sullivan o de la curva larga, ¿no? Y otra cosa es, una vez que ya estás diagnosticada, cuáles son los más sanos o más seguros para el bebé también, para evitar esas contraindicaciones. Entonces, ¿qué han hecho? Mm, Han bajado los niveles, han puesto unos límites a las mujeres muy exigentes. mm, Y dentro de eso, pues se acordó que si que no bajaran de 95 en la basal, o sea, en ayunas, y que no pasaran de 140, por ejemplo, una hora después de comer. Pero te encuentras que hospitales están poniendo a las mujeres, no, tiene que estar en 85 o en 90 en basal y menos de 120 en las comidas. Y dices tú, ¿cómo puede haber dentro de esto no hay una igualdad? Entonces, claro, hay sí, mujeres que se están agobiando porque dicen, a nada que como, ya me sube el azúcar, ya estoy en el rojo, cuando su amiga, que están tomando café juntas, dice, ah, no, pues para mí 127 es normal. ya, ya, ya. Sí, Entonces sí. tenemos ese problema, que hay que mirar dónde está el límite. Y vuelvo a lo mismo, hay que mirar la imagen en completo, hay que buscar fuera de la caja, ¿no? De en qué situación está mujer. No tenemos en cuenta, entonces, qué tipo de actividad tiene, cómo es de grande esa mujer, Mm, ¿sabes? No tenemos en cuenta la genética en no, estos casos. claro. ¿De dónde vienen? ¿Qué es la cultura que tienen? Sí, sí, sí. ¿Qué ¿Y educación cómo? tienen? Claro, no, no, lo que decías antes, ¿no? Volvemos un poco a lo mismo de personalizar y a partir de aquí pues puedes diagnosticar, ¿no? Em, ¿Y cómo han cambiado estos parámetros desde hace, no sé, 30, 20, 10 Pues años? han ido ¿Cómo bajando, están o sea, ahora? tenemos varios grupos, o sea, depende del país, se mide de una manera u otra. Aquí tenemos otras medidas por ejemplo, en España, y va cada vez más estricto. Han ido bajando Mm, mucho. En unos sitios, por ejemplo, también varía el que no es estándar tampoco. O sea, en algunos hospitales o en algunos países te hacen que midas las glucosas antes de las comidas, 2 horas después de las comidas, una hora después de la comida. O sea, puede variar desde 4 veces al día a 8 veces al día. Entonces, eso mm, es una locura. sí, sí, sí. ¿Vale? Sí que ha ido cambiando, pero es porque lo que han tenido en cuenta ha sido este estudio del APO y lo que intentan es reducir esos factores esos riesgos, esas Sí, complicaciones. Pero es muy difícil determinar que porque tengas diabetes vas a tener un bebé enorme. con distocia de hombros, que va a ser Sí. un bebé grande para la gestación que tiene. Es muy difícil de diagnosticar eso. Claro, porque sabemos que, por ejemplo, que hablaremos después, ¿no? Que distosia de hombros pasa en otros casos, en bebés Mm, pequeños, ¿no? Que no es el sí. único factor. Entonces, bueno, Mm, que es muy difícil acotar. mm. Em, entonces, ¿qué impacto tiene, ¿no? Si tienes diabetes gestacional, ¿qué impacto va a tener o puede tener en el embarazo y en el bebé? Pues para la madre, bueno, lo más conocido siempre es esta relación es bidireccional entre tener diabetes gestacional con preeclampsia o tensión arterial alta. Están unidos, o sea, unidos. Lo uno puede provocar lo otro, Relacionados, porque sí. está relacionado, es algo que todavía, por ejemplo, todavía se está estudiando mucho el tema de la preeclampsia, pero las mayores teorías son sobre el tema con la placenta, con lo cual, como la diabetes también está relacionada con la placenta, se supone que tienen ahí esa Vale. relación. Entonces, otro tema más de preocupación para las mamás, ¿no? Está el tema para ellas mismas que a partir de ahora, una vez que has sido diagnosticada con diabetes gestacional, que es muy probable que te suceda de nuevo en los subsecuentes embarazos. Es muy Ujú, probable, tienes, por el hecho de ya haberlo desarrollado,
tienes un porcentaje más alto de desarrollar diabetes tipo 2 en los 5 años de haber sido diagnosticada. Con lo cual es muy importante y algo pasa en el cuidado posparto en el que no se está haciendo este seguimiento bien. Pero ya no solo por los profesionales, sino las propias mujeres tienen que tener esa conciencia de que una vez que has sido diagnosticada con esto, tienes que hacerte la ITV, ¿no? Tienes que pasar como los coches. Por favor, hazte un chequeo que solo te cuesta es hacer una glicosilada una vez al año para ver que los niveles están bien, para que no te vayas acercando al nivel de prediabetes, ¿vale? Porque ya lo tienes en los genes. Esto es como cuando sometes al cuerpo a un periodo de estrés, ¿vale? Comes mal, estás forzando el páncreas, tú tienes más posibilidades de que acabes desarrollando diabetes tipo 2 que alguien que no ha tenido diabetes gestacional antes. Tu cuerpo ya queda un poco tocado, pero no quiere decir que la desarrolles, solamente son las posibilidades. Riesgo, Y aquí lo importante es la prevención, y no me cansaré de decirlo, que no se trata de que lo tengas y lo cures, eso es lo que quieren las farmacias y las farmacéuticas. Nosotros lo que queremos, los sanitarios, las personas que trabajamos con las mujeres, lo que queremos es prevención, es salud. Sí. No llegar y solo te lleva a hacer un test al año. ¿Vale? No requiere una dieta estricta el resto de tu vida, pero sí. Pues oye, tener sentido común. Por eso están las pruebas, ¿no? Sí, tiene sentido. ¿Vale? Entonces eso es para la madre en primer lugar. Sí. ¿Qué implica para el bebé? Para el bebé son factores de riesgo que puede ser, si no está bien controlado los niveles de azúcar, el bebé va a tener más dificultad a la hora de mantener sus propios niveles de azúcar en sangre. Y es un bebé, está inmaduro, entonces necesita mucha más energía, mucha más fuerza para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Puede desarrollar polidramios, es decir, mucho más líquido alrededor, porque es su única forma de eliminar el azúcar. Pues, ¿qué nos pasa a nosotros cuando a alguien le diagnostican con diabetes tipo 2? Uno de los síntomas es que va mucho más a mear. Pues al bebé le pasa lo mismo. La única forma que tiene es mear más. Mea más, sale más líquido, ¿vale? ¿Qué le pasa también? Que si que quede bien claro que tu cuerpo protege al bebé. Tu cuerpo la placenta es como un ordenador y va a nutrir al bebé. Y si tú no comes bien, te lo va a quitar de donde sea. Porque la función de la placenta es nutrir al bebé y sabe perfectamente lo que carece y te lo quita. Entonces, una vez que ha nutrido al bebé, ¿pero qué pasa a tu cuerpo? Si tienes niveles altos de azúcar, dice, que el bebé está comiendo. Vamos a ver, espera. Servicio de habitaciones. Vamos a darle un postre. Venga, va. Entonces, claro, el niño dice, pues si yo ya estoy aquí servido, ¿qué hago con todo este azúcar? Bueno, pues dice el hígado, venga, va, que lo guardo aquí. La función del hígado es guardar el azúcar en reserva. Por eso es lo que yo llamo los bebés de tripa de budita, gorditos. Porque claro, ya estamos insultando a las madres diciendo que bebé más grande, enorme, está gordo y no acaba de nacer, y ya estamos con esos problemas sociales de tal. Entonces, ¿qué pasa? No es solo el estado físico, no es solo que el bebé crezca, de que haya problemas en el parto luego al salir, es que ese bebé, si tiene esos niveles altos de azúcar ya en el cuerpo, en el útero, cuando sale y ese servicio de habitaciones ya no está, el cordón umbilical se corta, ¿qué pasa a ese bebé? Si tiene niveles altos de azúcar, va a tener niveles altos de insulina. En cuanto le corto el azúcar, porque le he cortado el cordón umbilical, la insulina todavía está ahí y tarda unas cuantas horas en regularse. Claro. ¿Qué hace el bebé? Le da un jamacuco, hipoglucemia del recién nacido. Entonces, ¿cómo podemos prevenir eso? Yo en eso soy muy exigente en ese sentido, soy muy maribandona o muy insistente con mis madres, porque les digo a las mamás que cuido y les digo, me da igual que te quede una semana, pero en una semana puedes cambiar mucho cómo acabe y cómo sea el principio de vida de tu hijo o de tu hija, del bebé. Sí. Haz lo que puedas y lo mejor que puedas para mantener los niveles más estables posibles. No tienen que estar de libro, pero lo más estables posibles. Claro. ¿Vale? Para evitar eso. Entonces está la hipoglucemia del recién nacido, se regulan peor la temperatura, todo eso, si acaba en parto, pues eso, más inducciones, con lo cual más riesgo de cesáreas, porque la inducción no está ahí. Está el riesgo de que el bebé tenga problemas de respiración, que no es directamente relacionado a la diabetes gestacional, sino a la intervención que hacemos, que eso que quede claro, que echamos la culpa a la diabetes de todo, pero es el manejo de esa diabetes, ¿vale? Entonces eso es lo principal. Pero otra cosa de la que no hablan y no te cuentan, esas son las complicaciones, digamos, que tiene una madre y un bebé
del desarrollo de diabetes, pero eso a nivel Sí. fisiológico y a nivel psicológico y a nivel social. La Mm, cantidad de pruebas que te hacen, la cantidad de veces que parece que vives en el hospital, la cantidad de ecografías que te mandan a hacer, ver al médico, pínchate aquí, el estrés que puede suponer sí, a sí, cada sí. mujer el tener que hacer eso, que el miedo a que como ahora, pues es que me da terror comer, no quiero salir, me aíslo, me critican en casa, me están vigilando, o sea, es que es tanto como puede Sí, afectar y no se tiene en cuenta porque no entendemos cómo funciona la sí. diabetes gestacional. Qué importante todo lo que dices, ¿no? Porque no, bueno, nunca he oído a nadie hablar de esto, pero es que realmente, jolín, que el embarazo está para gozarlo, para disfrutarlo, las pruebas están para detectar si Mm, algo se gira, ¿no? Pero es que cuando nos pasamos, o por un lado o por el otro, pero que realmente, pues eso, se culpa a la mujer, o mm, porque eso también culpa y el trato, ¿no? A veces sí, como uy, ¿qué haces comiendo todo esto, no? O vaya la de pasteles que te habrás comido, cuando en realidad puede claro, ser dieta, bueno, pueden ser muchos factores, ¿no? Y que hay cosas que puedes cambiar, pero no quiere decir que haya estado comiendo pasteles cada día, ¿no? claro. Pero bueno, el efecto que tiene esto y cómo lo vives Mm. y el efecto que tiene, bueno, es que sí. Te culpabilizan y te echan la culpa y llegas y si has hecho un nivel alto, no, yo miro todo y soy de las que mando mensajitos a mis mamás diciéndole, jole, qué bien esta semana, mira, has fallado aquí, pero vamos, ¿qué hemos aprendido de esto? Tal, ¿no? Siempre les digo, toma responsabilidad, es tu cuerpo. O sea, yo quiero que escribas un ejercicio, si os queda algo de esta podcast, que sea esto, hacer un diario de lo que coméis, porque así os Mm, vais a enterar de cómo funciona vuestro cuerpo. Esto es sí. oro, esto es oro. ¿Y qué pasa? Tú vas a la consulta y lo primero que te hacen, súbete a la báscula. Pero bueno, ¿qué Sí. tendrá que ver el chorizo con la velocidad? O sea, nos crecen los pechos, porque claro, tenemos que dar de mamar luego. Tenemos más líquido amniótico, el bebé va creciendo, la placenta crece también a medida que crece el bebé. Tenemos más volumen sanguíneo. ¿Cómo no voy a poner peso? Sí, sí, sí. Es que tienes que ponerte, bueno, no, es lo ¿Sabes? normal. Sí. ¿Dónde está? Que me digan, hay un estudio que me diga exactamente los kilos que tiene que poner para que sea sano. Si cuando la persona es distinta. Yo tengo madres que se ponen a hacer más ejercicio cuando están embarazadas porque tienen más motivación, todavía más de la que más activas de la que tienen diabetes para manejarlo. ¿Qué pasa? Que ponen músculo. El músculo pesa 2 veces y media más que la grasa. Imagínate. ¿Sabes? Es que Sí, vuelvo a lo mismo. Vamos a mirar en conjunto, vamos a mirar a esa persona humana que tenemos delante. Vamos a sí, dejar los prejuicios personales de cada uno sí, ahí sí, sí. dentro y vamos a hacer las cosas bien. Porque también en España, por ejemplo, se pesa, que aquí en el Reino Unido no se pesa a todo No. el mundo, se pesará si se detecta, ¿no? O si hay un problema, Mm, una patología, bla, bla, bla. sí. Pero no se pesa a todo el mundo cada vez que vas a visitas, que me he encontrado con muchas madres que realmente dices que tenía pánico. Tú imagínate para llegar a ese punto Mm. y digas, tengo pánico de ir a una visita mm, porque sabía que me había puesto peso y me daba cosa ponerme la báscula. Es que es muy fuerte, ¿no? Que tengas que ir con miedo y con, bueno, con esta Pero actitud, que ¿no? sepas que no te pueden forzar, es tu derecho. Exacto, Te sí, lo tienen que ofrecer y que escriban en el papel sí, rechazado. sí, sí, Mientras a ti súper, te expliquen bien los beneficios y las contraindicaciones, ¿no? De hacerlo o de no hacerlo, tiene que ir en los dos sentidos. Te tienen que explicar lo bueno y lo malo, sí, las complicaciones de hacerlo y de no hacerlo. Porque claro, aquí si solo vamos sesgado y decimos lo que nos interesa, no estamos dando información adecuada. no, Entonces no, en no, eso, que no os agobie, pero vamos a sí, tener sentido común. ¿Vale? O sea, yo siempre digo, yo tomo mi responsabilidad y yo te puedo decir las cosas claras. Y tengo mamás que siguen los consejos, que hacen, yo me adapto, intento siempre, y ese es mi proyecto y es lo que llevo haciendo desde el 2017, adaptarlo a las familias. Porque yo no le puedo decir, yo tengo aquí en mi población en el hospital, por ejemplo, tenemos gente de China, gente de India. Yo no puedo decir a la China, mira, deja de comer arroz. O sea, la da un yuyu. claro, sí, sí, Pero le voy a decir, mira, hija, intenta no comer arroz para desayunar. Yo qué sé, sí, una sí, tortillita, algo, luego ya comes el arroz, porque que no es bueno. Quiero decirte, pero es su cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adaptarlo a esas cosas? mm, ¿Cómo pueden, pues, compensar sí, sí, esa sí, actividad, ¿no? Sin que se sientan mal. Y cuando les mm, explicas a las mujeres que no es su culpa,
que, bueno, hay ciertas cosas que, bueno, que se dan cuenta cuando ellas descubren, claro, he hecho esto, lo pueden rectificar, tienen ese control otra vez, esa sensación de, bueno, tal, ¿no? Y de disfrutarlo, de poder salir cuando sabes los consejos básicos y cómo manejarlo. Es que la diabetes no se controla, la diabetes se maneja, no se puede controlar. Porque nadie tiene una bola de cristal para saber cómo van a estar las hormonas del cortisol a las 3 de la mañana y a las 5 de la mañana. Si no, yo estaría millonaria ya. ¿Sabes? Pero no existe. Pero si les podemos dar ese poder, si les podemos dar esa indicación. Entonces, creo que es importante que eso se entienda, que las mujeres no se sientan culpables. La diabetes tú no la causas. Es un conjunto de circunstancias. Claro, y creo que es importante que lo hemos dicho, pero para poner el nombre de no infantilizar a las mujeres, ¿no? Sí. Que al final, lo que has dicho, que las mamás tomen la responsabilidad y que te den la información, que te den las opciones, pero por eso al final tú tomas responsabilidad de tu cuerpo, de tu embarazo, de tu bebé, que al final tú eres la madre, y los profesionales de no infantilizar, ¿no? De estar allí, apoyar, ofrecer, pero... Porque muchas veces lo que nosotros consideramos que es lo más lógico o menos invasivo o tal, para la otra persona puede ser muy traumático y prefieren otra cosa. O sea, es como el tema de la medicación, ¿no? Luego si hablamos un poco más en detalle sobre la medicación, o los cambios en la dieta. O sea, para una persona puede ser súper traumático porque ya de base tiene unos problemas alimenticios. Entonces tenemos que ir en función de dónde partimos. Sí. ¿Qué pasos pequeños podemos ir haciendo para que vayan viendo la mejoría? O sea, si de golpe te dicen que te tienes que pinchar 4 veces al día, que comas esto, te dan una dieta, que tú nunca comes eso, te hacen pesar toda la comida, ya, yo me muero. O sea, yo soy una persona muy práctica, soy muy de visual, con lo cual a mí ahora me dicen que tengo que andar pesando todo, dejo de comer. O sea, es que solo por no tener que andar con la báscula. Mientras hay otras mujeres que son más controladoras, necesitan esa sensación de control. Estupendo, pues tenemos el programa para ti, que lo hacemos así, todo aquí escrito. Yo tenía clientes que pesaban la cebolla, porque querían tenerlo todo, pero se sentían felices. Pues feliz. Sí. ¿Sabes? Que te daban todos los detalles y dicen, yo flipo, esto es de libro. O sea, yo digo, te doy una medallita, hija. Y tenías otras que, bueno, a base de ojo, probando y tal. Bueno, cada una tiene su sistema. Claro. ¿Por qué tenemos que obligarlas a hacer esto? No, claro, porque es más fácil, ¿no? Decir, mira, yo lo hago así y tú te adaptas. Exacto, porque tú lo has dicho, porque es más fácil. Estamos haciendo todo esto en función del personal, no. Y yo creo que muchos profesionales de la salud se han olvidado de cómo llegaron allí. Bueno, por lo menos yo he llegado con la idea de que mi idea era de ayudar y apoyar a las mujeres y hacer que el embarazo sea una experiencia única. Y lo más positiva posible, lo mejor posible, porque, oye, no estamos en control de lo que pueda pasar, pero que puedan decir, lo intenté todo, lo hice todo. Ole. Sí. ¿Vale? Y muchas veces me apetece tirar el teléfono porque digo, no puedo entrar en la cabeza de esta mujer, pero tengo que darme cuenta de que, bueno, he hecho todo lo posible. Son mayores, tienen su responsabilidad, pero muchos se olvidan y está ese ego. Y es que hay que bajarse del pedestal y hay que quitarse el ego. Sí. Y como has dicho, ¿no? Es que me ha recordado lo que has dicho, que es tú cuando estudiaste, ¿no? Cuando entraste en esta profesión, que es en verdad es el nombre de midwife, ¿no? Con la mujer. Con la mujer. De estar, de apoyar, de estar con ella, ¿no? Qué importante. Bueno, Paula, yo creo que, como tenemos aún mucho que cubrir, que igual vamos a cortar el episodio aquí. Y en el siguiente episodio vamos a continuar hablando sobre pues un poco más el impacto que tiene en el parto y también tema de dieta y qué podemos hacer para pues gestionar, no controlar, gestionar la diabetes gestacional. Perfecto. Así que muchísimas gracias a todas por estar una semana más en el podcast Tu Mejor Parto. Gracias, Paula, por todo este conocimiento y continuamos hablando de este tema la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth.
Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.